¿Alguna vez has visto a alguien entrar en una habitación, sin decir una sola palabra, cambiar por completo el ambiente? No fue su ropa, ni su aspecto, ni su sonrisa. Fue algo invisible, una vibración de certeza que no necesita presentarse. Eso es confianza. La auténtica. La que no se construye con frases motivacionales, sino con fuego interior. Antes de comenzar este capítulo, suscríbete al canal si buscas crecer desde adentro, porque lo que vas a escuchar no es teoría, es transformación real. La mayoría de las personas cree que la confianza es sentirse bien con uno mismo, repetir afirmaciones frente al espejo y caminar con los hombros rectos. Creen que es una actitud, una máscara brillante que se coloca cada mañana para disimular la duda. Pero esa no es la confianza verdadera. Esa es la versión decorativa, la que se desmorona en cuanto la vida aprieta. La verdadera confianza no nace del ego, sino del conocimiento. Es la paz silenciosa de quien sabe que, pase lo que pase, tiene dentro de sí los recursos mentales, emocionales y espirituales para responder. No se trata de sentirte seguro, sino de saber que puedes manejarlo. Es la calma de quien ha pasado por tormentas, ha sido derribado, y aún así camina sin miedo porque ha descubierto que nada externo puede romper lo que ya está forjado desde adentro. La mayoría confunde la confianza con carisma, con hablar fuerte o sonreír más que los demás. Pero la confianza genuina no se impone, se irradia. Es un lenguaje silencioso que todos entienden sin necesidad de explicaciones. Y lo más poderoso de todo es que no es un don, ni un privilegio reservado. Es una habilidad. Una arquitectura interna que cualquiera puede construir, ladrillo a ladrillo, con disciplina, conciencia y conocimiento de los principios correctos. Cuando entiendes esos principios y los aplicas, no solo te vuelves seguro, te vuelves magnético. Tu energía cambia, tus palabras pesan más, y tu presencia empieza a mover algo en los demás. Te conviertes en esa persona que no necesita demostrar nada porque su sola existencia ya comunica dominio. Esa persona que entra en una sala y todos giran la cabeza. Esa persona cuya mirada basta para imponer respeto, no por miedo, sino por una autoridad silenciosa nacida del autoconocimiento. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar la manera en que entiendes la confianza para siempre. Porque no se trata de parecer fuerte, sino de convertirte en alguien inquebrantable. Vas a comprender la verdadera psicología que hay detrás de esa serenidad que nada puede alterar. Y entenderás por qué tantos libros, talleres y frases motivacionales te han hecho creer en una versión falsa de la seguridad personal. Capítulo 1. La ilusión que te hace dudar de tu propia fuerza. Antes de hablar de cómo despertar una confianza indestructible, la clase de seguridad que cambia la forma en que caminas por la vida, primero hay que derribar una estructura invisible, las falsas ideas que te mantienen débil. Porque mientras sigas actuando bajo esas sombras mentales, nada funcionará. Puedes leer 1000 libros, repetir mantras frente al espejo o asistir a todos los talleres de motivación del mundo, pero si el cimiento está torcido, cada intento se derrumbará como una casa construida sobre barro. Nos han vendido una imagen plástica de la confianza. Una versión de escaparate, llena de sonrisas falsas y frases huecas. Te han hecho creer que la confianza es pensar bonito, hablar alto y fingir que todo va bien. Pero eso no es seguridad interior. Eso es miedo disfrazado de entusiasmo. Y esa mentira es la prisión más elegante que existe, porque hace que creas que estás avanzando mientras en realidad solo estás girando dentro de la misma jaula. El pensamiento positivo por sí solo no construye fortaleza, la simula. Es como pintar una pared agrietada con un color nuevo. Parece sólida, pero basta un pequeño temblor para que todo se desmorone. Cuando intentas convencerte de algo que aún no sientes, tu mente lo percibe como una traición. El cuerpo lo nota, la respiración cambia, y una voz en el fondo susurra, esto no es real. La confianza no nace de repetir lo que deseas creer, sino de recordar lo que ya has superado. Se construye con evidencias, no con deseos. Cada vez que enfrentas algo difícil y sobrevives, una parte de tu mente anota el resultado, pude hacerlo. Y con el tiempo, esa lista silenciosa se convierte en una fuerza que ya no necesita ser demostrada.
Otra mentira muy común es pensar que las personas seguras no sienten miedo. Es absurdo. El miedo no desaparece, se domestica. Las personas verdaderamente seguras siguen sintiendo el temblor en las manos, el nudo en el estómago y la voz de la duda antes de actuar. La diferencia es que han hecho las paces con él. Han aprendido a caminar con el miedo tomado de la mano, como con un viejo amigo que acompaña cada nuevo paso. El coraje no es la ausencia de temor, sino el arte de moverse dentro de él. Si esperas a que el miedo se apague para avanzar, morirás esperando. El fuego nunca se extingue del todo, pero puedes aprender a bailar con sus llamas sin quemarte. También te dijeron que la confianza es creer en ti mismo. Suena inspirador, pero en realidad te ata a una expectativa imposible. Cuando tratas de creer en ti, te obligas a sentir una certeza que todavía no existe, como si debieras ser ya la versión terminada de quien apenas estás aprendiendo a ser. Eso genera frustración y culpa. La verdadera confianza no exige fe ciega, sino flexibilidad. No se trata de creer que ya sabes todo, sino de confiar en que sabrás adaptarte, en que podrás aprender lo que haga falta cuando llegue el momento. Es la serenidad del navegante que no puede controlar el viento, pero confía en su capacidad para ajustar las velas. Esa es la confianza madura, no la que presume saber, sino la que descansa en su capacidad para descubrir. Y luego está esa frase que parece inofensiva pero es un veneno lento: finge hasta que lo logres. Nada destruye la autenticidad más rápido que vivir fingiendo ser quien no eres. Cuando finges confianza, tu mente entra en modo vigilancia, analizas cada gesto, cada palabra, temiendo que alguien note la impostura. Vives actuando, pero sin presencia. Y la gente lo siente. La energía no miente. Lo que proyectas no es seguridad, sino tensión. La verdadera confianza no se finge, se encarna. No necesita escenario ni aplausos, porque surge cuando ya no estás tratando de parecer nada. Cuando simplemente estás, haces y fluyes. El problema con todas estas mentiras es que te obligan a concentrarte en cómo te sientes, en lugar de quien te estás convirtiendo. Te entrenan para manipular tus emociones, en vez de desarrollar tus cimientos internos. Por eso tantos se sienten atrapados, porque confunden la sensación de confianza con la realidad de ser alguien confiable. La confianza no es un estado emocional. Es una consecuencia natural de la preparación, la experiencia y la autoobservación honesta. No se trata de sentirte invencible, se trata de serlo en la práctica. De haber forjado tu mente hasta el punto en que no importa lo que ocurra afuera, dentro de ti, sabes que puedes sostenerlo. Confianza es mirarte en silencio y reconocer que ya sobreviviste a cosas que antes te parecían imposibles. Es saber que, aunque vuelvas a caer, también volverás a levantarte. Esa es la confianza que no se compra, ni se finge, ni se fabrica con frases bonitas. Es la que se gana, día tras día, cuando eliges no rendirte. Y cuando finalmente la construyes, no necesitas decir una sola palabra. Tu presencia lo dice todo. Capítulo 2. El lenguaje secreto del cerebro que crea confianza. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen caminar por el mundo con una calma inquebrantable, como si dentro de ellas hubiera un núcleo de acero que nada puede romper, la respuesta no está en la suerte ni en la genética. Está en su cerebro. La confianza, esa sensación invisible que te sostiene en medio del caos, no es un regalo, ni una idea mágica, ni un estado emocional pasajero. Es un proceso biológico, un circuito eléctrico, una danza de impulsos que se repite dentro de ti cada día. Y cuando aprendes a comprender ese lenguaje, puedes reescribirlo. Puedes programarte para irradiar una seguridad tan estable que nada ni nadie la sacuda. Tu mente tiene dos voces principales, una que protege y otra que guía. La primera es el cerebro antiguo, el guardián que vive en lo más profundo de tu sistema nervioso. Es rápido, visceral, reactivo. Lleva millones de años perfeccionando una sola función: mantenerte vivo. A ese guardián lo llamamos sistema límbico, y su propósito es advertirte del peligro. Cuando percibe una amenaza, real o imaginaria, suena la alarma, tu cuerpo se tensa, el pulso se acelera, la respiración se acorta, la adrenalina corre como fuego por las venas.
No le importa si lo que temes es un examen, una conversación difícil o un escenario frente a cientos de personas. Para ese cerebro, todo eso es lo mismo que enfrentarte a un depredador. No distingue entre el rugido de un león y la mirada desaprobadora de tu jefe. Solo entiende riesgo y actúa para protegerte. El problema es que esa alarma, que alguna vez fue vital para sobrevivir en la naturaleza, ahora te sabotea en la vida moderna. Cuando el sistema límbico toma el control, se apagan los circuitos superiores, la corteza prefrontal, la parte más joven y sofisticada del cerebro. Ahí habita la claridad, la lógica, la planificación, la creatividad y la intuición consciente. Pero bajo el dominio del miedo, esa corteza queda en silencio. Dejas de pensar con perspectiva y comienzas a reaccionar con instinto. Te vuelves impulsivo, ansioso, errático. Te congelas en los momentos donde más necesitas avanzar. La falta de confianza no es debilidad, es un cuerpo mal entrenado para distinguir entre el pasado y el presente. Tu mente sigue interpretando los desafíos sociales y emocionales como si fueran amenazas mortales. Por eso sudas antes de hablar en público, tiemblas al decir lo que piensas o sientes ese vacío en el pecho cuando te expones. Tu cerebro aún no ha aprendido la diferencia entre peligro y crecimiento. La verdadera confianza nace cuando ese guardián primitivo aprende a bajar la guardia. Cuando lo reeducas para entender que la mayoría de los riesgos modernos no matan, te transforman. Y ese aprendizaje no ocurre con palabras ni con deseos, sino con experiencia real. Cada vez que te enfrentas a algo que temes y sobrevives, creas un nuevo registro dentro de tu cerebro. Esto no me destruyó. Puedo hacerlo. Cada victoria, por pequeña que sea, deja una marca neurológica. Es como tallar una nueva ruta en la selva. Al principio cuesta abrirla, pero cuanto más la recorres, más clara y accesible se vuelve. A eso los neurocientíficos lo llaman neuroplasticidad, y es el milagro más silencioso del cuerpo humano, la capacidad de reescribir tus propias respuestas. Por eso la confianza no se medita, se entrena. No se trata de saltar a lo desconocido sin miedo, sino de aprender a ampliar tu zona segura con pasos calculados. A esto se le llama exposición progresiva, un arte tan antiguo como la guerra y tan moderno como la psicología. Empiezas con desafíos pequeños, apenas incómodos. Tal vez levantar la mano en una reunión, decir una verdad que normalmente callarías o iniciar una conversación que sueles evitar. Tu cuerpo se tensará, el corazón latirá más rápido, pero resistirás. Y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. El sistema límbico se da cuenta de que sobreviviste. Esa pequeña victoria crea una señal eléctrica que debilita la conexión entre riesgo y peligro. Repítelo suficientes veces y el miedo deja de ser un monstruo, se convierte en un mensajero. Así se entrena la resiliencia biológica. Tu sistema nervioso se acostumbra a la presión como un músculo se acostumbra al peso. La ciencia lo llama inoculación al estrés. Cada dosis controlada de incomodidad fortalece tu resistencia emocional. Y un día, sin darte cuenta, estás caminando con la serenidad que antes envidiabas en otros. Pero el cerebro no entrena solo. Tiene otro poder secreto, las neuronas espejo. Estas células funcionan como antenas invisibles que absorben la energía de los demás. Si te rodeas de personas seguras, calmadas y enfocadas, tu cerebro empezará a imitar sus patrones. Copiará su lenguaje corporal, su tono de voz, incluso su ritmo al respirar. Así se contagia la confianza, no por palabras, sino por presencia. Es imposible pasar tiempo con alguien verdaderamente seguro sin que algo en ti se alinee a esa frecuencia. Por eso los entornos son tan importantes. Si vives rodeado de duda, absorberás duda. Si convives con certeza, tu cuerpo aprenderá certeza. Lo fascinante es que también puedes activar ese efecto contigo mismo. Cuando te visualizas actuando con dominio, cuando ensayas mentalmente una situación difícil y te imaginas resolviéndola con calma, tus neuronas espejo se encienden igual que si realmente estuvieras haciéndolo. Tu mente no distingue entre la experiencia vivida y la imaginada. Cada vez que practicas la seguridad en tu cabeza, estás reprogramando tus redes neuronales. Así entrenan los atletas de élite y los músicos virtuosos.
no solo con el cuerpo, sino con la imaginación disciplinada. La visualización es el gimnasio silencioso de la confianza. Y en el corazón de todo este proceso vibra una sustancia química, la dopamina. Muchos la llaman la molécula del placer, pero en realidad es la del impulso. No se libera cuando obtienes lo que quieres, sino cuando crees que puedes lograrlo. Cada vez que tu cerebro anticipa un resultado positivo, libera dopamina, y esa descarga te da energía, claridad y motivación. Pero cuando repites fracasos sin aprendizaje, o evitas los desafíos, el cerebro deja de esperar recompensas. La dopamina baja. La motivación se apaga. Y sin ese combustible, la confianza se seca desde dentro. Por eso las pequeñas victorias importan tanto. Cada logro, por mínimo que parezca, alimenta ese circuito dopaminérgico. Es como añadir leña al fuego interior. Tu sistema nervioso aprende que actuar trae recompensa. El cuerpo asocia movimiento con éxito, y poco a poco tu mente deja de anticipar fracaso y empieza a esperar crecimiento. Eso cambia todo, tu postura, tu voz, tus decisiones. Te conviertes en una persona que espera ganar, no por arrogancia, sino porque su biología ya lo ha aprendido. La confianza peligrosa no es un truco mental, ni un don divino. Es un cerebro que aprendió a escuchar la calma dentro del ruido. Un sistema nervioso que dejó de confundir el peligro con el cambio. Un corazón que sigue latiendo con fuerza incluso cuando el suelo tiembla. Cuando llegas a ese punto, no necesitas forzar la seguridad. Tu cuerpo la recuerda. Tu mente la reproduce. Y tu energía la transmite. La confianza no es sentir que nada puede herirte. Es saber que, aunque todo te golpee, nada puede derrumbarte. Y ese saber no nace de una frase bonita, sino de una mente reentrenada para la grandeza. Capítulo 3. El código interno de la confianza verdadera. Hay un punto en el que la motivación deja de servirte. Cuando ya has intentado repetirte afirmaciones, cuando has leído cada libro y escuchado cada charla, y aún así te descubres dudando en los momentos en que más necesitas firmeza. Eso sucede porque la confianza no se instala con palabras bonitas. Se programa desde dentro, como un sistema operativo invisible que dicta cómo reaccionas ante la vida. Y ese código, si sabes escribirlo, puede convertirte en alguien que irradia calma incluso en medio del caos. No estamos hablando de trucos psicológicos, sino de un proceso profundo que reconfigura tu manera de percibir, decidir y moverte por el mundo. Un sistema interno con 4 engranajes esenciales: la maestría progresiva, la lectura silenciosa del entorno, la estabilidad emocional y la proyección de realidad. Juntos forman un mecanismo vivo que convierte la inseguridad en dirección, el miedo en foco y la duda en presencia. El primer engranaje es la maestría progresiva, y es la raíz de toda confianza verdadera. La mayoría intenta fortalecer su autoestima sin antes tener una base sólida de habilidades reales. Pero la seguridad no nace del deseo ni de la autocomplacencia, sino del dominio. Tu mente solo confía en lo que ha probado, no en lo que imagina. Ser competente no es coleccionar títulos ni acumular técnicas, es desarrollar precisión. Si eliges ser mejor comunicando, resolviendo conflictos o liderando, no basta con entender el concepto, debes entrenarlo, repetirlo, pulirlo hasta que se vuelva parte de tu respiración. La confianza no aparece cuando piensas puedo hacerlo, sino cuando tu cuerpo ya sabe hacerlo sin pensarlo. Por eso este principio se llama apilamiento. Cada habilidad que adquieres se vuelve la base sobre la que se construye la siguiente. Tu mente lo registra en silencio, guardando un archivo interno: esto también puedo hacerlo. Y con cada nueva experiencia dominada, ese archivo se expande. Un día, cuando el miedo aparezca, no tendrás que convencerte de nada, bastará con que tu mente consulte su memoria y te recuerde que ya sobreviviste antes. El segundo engranaje es la lectura silenciosa del entorno. La confianza no solo vive dentro de ti, también se mide en tu capacidad de entender el lenguaje invisible del mundo. Las personas seguras no lo son porque no sienten miedo, sino porque saben dónde están paradas. Tienen una sensibilidad casi artística para leer una habitación, un grupo o una conversación. No adivinan, observan.
Detectan los movimientos sutiles, el cambio de tono, la mirada esquiva, la microexpresión que revela tensión. Mientras otros se pierden en su diálogo interno, ellas decodifican lo que realmente está ocurriendo. Esta habilidad se cultiva con práctica, no con carisma. Aprendes a notar cómo fluye la energía en un lugar, quien dirige sin hablar, quien busca aprobación, quien protege su posición. No lo haces para manipular, sino para navegar con inteligencia. Saber leer el ambiente te da una sensación de control que elimina gran parte de la ansiedad. Y cuando entiendes la estructura invisible de una situación, tu cuerpo se relaja, ya no estás adivinando, estás percibiendo. El tercer engranaje es la estabilidad emocional, el eje que mantiene todo en equilibrio. Porque no importa cuán hábil o perceptivo seas si pierdes el control en cuanto las cosas se tuercen. La verdadera confianza es esa calma que se mantiene incluso cuando el suelo tiembla. No significa no sentir miedo o enojo, sino no convertirlos en tus dueños. Para lograrlo, necesitas 3 llaves. La primera es la respiración, el arte de hablarle a tu sistema nervioso sin palabras. Cuando el miedo sube, respira más despacio. Cuando la mente acelera, deja que el aire se haga largo y profundo. Tu cuerpo entiende el mensaje, estamos seguros. Y con eso, la mente obedece. La segunda llave es el reencuadre, esa alquimia interior que transforma el significado de lo que vives. El fracaso deja de ser un castigo y se vuelve un entrenamiento. El rechazo deja de ser humillación y se convierte en redirección. El obstáculo deja de ser un muro y se transforma en una puerta oculta. El cerebro sigue las interpretaciones que eliges, no los hechos en sí. Y cuando cambias el marco, cambias la historia que te cuentas. La tercera llave es la exposición emocional, permanecer presente dentro de lo incómodo sin huir. Si cada vez que algo te incomoda te escapas, tu mente aprende que el miedo tiene razón. Pero si permaneces ahí, respirando, observando y decidiendo desde el centro, tu sistema nervioso empieza a registrar un nuevo patrón. Puedo sostenerlo. Y una vez que tu cuerpo lo sabe, ya no necesitas coraje, porque el coraje se vuelve automático. El cuarto y último engranaje es la proyección de realidad, la habilidad más sutil y poderosa. No tiene que ver con manipular a los demás, sino con dominar el marco desde el cual los demás te perciben. Tu energía siempre comunica antes que tus palabras, y las personas no responden a lo que dices, sino a lo que proyectas. Cuando estás alineado contigo mismo, tu sola presencia organiza el entorno. El tiempo parece ir más lento, las conversaciones se ajustan a tu ritmo, las miradas buscan tu dirección. No porque estés imponiendo poder, sino porque transmites algo más raro, coherencia. El mundo sigue a quien irradia coherencia porque, en medio del caos, todos buscan un punto fijo. Y ese punto puede ser tú. La proyección de realidad sucede cuando los 3 engranajes anteriores están en sincronía. La maestría te da fundamento, la lectura del entorno te da dirección, la estabilidad emocional te da equilibrio. De esa unión nace la presencia. Y la presencia no se puede fingir, es el resultado de un organismo entero funcionando en armonía. Cuando llegas ahí, no necesitas convencer a nadie de quién eres. Tu energía habla por ti. Tu sola manera de estar se convierte en un mensaje. Y en ese punto, la confianza deja de ser una meta, se vuelve tu lenguaje natural, el código con el que te comunicas con la vida. Porque la verdadera confianza no se construye pensando diferente. Se construye siendo diferente. Es el resultado de un cerebro entrenado, un corazón calmado y una conciencia despierta que camina sin pedir permiso. Y cuando ese sistema se enciende dentro de ti, no importa lo que ocurra afuera, la certeza ya no se busca, porque eres tú quien la genera. Capítulo 4. La guerra interna, cómo vencer al enemigo que vive en tu mente. Hay una batalla que pocos reconocen, pero todos libran. No ocurre en campos abiertos ni deja cuerpos en el suelo, sino dentro del silencio de tu cabeza. Su nombre es autoduda, y su propósito es simple, mantenerte pequeño. Te convence de que se trata de prudencia, de cautela, de no arriesgarte demasiado. Pero en realidad, es el general invisible de una guerra que busca debilitar tu confianza antes de que siquiera empiece la lucha.
La autoduda no es una emoción pasajera, es una estrategia de defensa profundamente arraigada en tu biología. Tu mente, esa máquina brillante que puede imaginar mundos, también heredó de tus ancestros un sistema primitivo diseñado para mantenerte a salvo del rechazo. En las tribus antiguas, ser apartado del grupo equivalía a la muerte. Así que tu cerebro aprendió a anticipar cualquier señal de desaprobación como si fuera un rugido de león. Y cada vez que percibe un posible fallo, un silencio incómodo o una mirada desaprobadora, enciende las alarmas del pasado. No distingue entre peligro físico y peligro emocional, solo sabe que algo podría doler. Por eso la autoduda se siente como fuego en el pecho, es el eco de una alarma que alguna vez te salvó la vida, pero que hoy te impide vivirla. Imagina que tu mente es una fortaleza, y dentro de ella hay un espía. No te ataca de frente, susurra. Cuestiona tus decisiones, exagera tus temores, repite historias viejas hasta que las confundes con realidad. Usa 5 tácticas maestras para mantenerte en su poder. La primera es el catastrofismo, el arte oscuro de fabricar tormentas antes de que caiga una sola gota. Vas a dar un paso importante, y de inmediato, tu mente pinta un apocalipsis, te verás ridículo, fallará todo, perderás respeto, amor, estabilidad. No es precaución, es hipnosis negativa. El miedo se disfraza de sabiduría, pero lo único que hace es paralizarte. Y al anticipar el desastre, preparas el terreno para que suceda, porque actúas desde el nerviosismo, no desde la presencia. Luego viene la lectura mental, una de las trampas más comunes. Asumes que sabes lo que los demás piensan de ti, y siempre es algo desfavorable. Tu cerebro interpreta miradas neutras como juicios, silencios como desprecio. Olvidas una verdad sencilla, casi nadie te está observando tanto como crees. Cada persona vive atrapada en su propio torbellino de pensamientos. Pero la autoduda te hace sentir bajo un reflector imaginario, evaluado, expuesto. Te roba la libertad de simplemente ser. Su tercera arma es la adivinación del futuro. Una bola de cristal interior que siempre muestra tragedias. Si lo intento, fracasaré. Si hablo, me rechazarán. Si sueño demasiado, dolerá cuando despierte. Así, sin darte cuenta, escribes guiones de derrota antes de vivirlos. Y el cuerpo, obediente, actúa según esa historia. La autoduda no predice, programa. Y mientras la escuches, repetirás la misma película una y otra vez. La cuarta táctica es la personalización, una forma elegante de esclavitud emocional. Todo lo que ocurre, una mirada seria, un mal día de alguien, un proyecto que falla, lo conviertes en tu culpa. Crees que si asumes toda la responsabilidad, tendrás control. Pero no es control lo que obtienes, sino peso. Una mochila de culpas ajenas que te dobla la espalda. Entender que no eres el centro del universo no te quita poder, te devuelve libertad. La última estrategia del enemigo interno es el pensamiento absoluto, el veneno de los extremos. O eres brillante o eres un fracaso, o lo haces perfecto o no vale la pena hacerlo. Ese tipo de pensamiento no deja espacio para ser humano. Y cuando la humanidad está prohibida, la confianza muere. Porque la confianza no se alimenta de perfección, sino de movimiento, de intentarlo, fallar, ajustar y seguir caminando. Estas 5 armas son efectivas porque parten de algo verdadero. A veces, las cosas sí salen mal. A veces, las personas sí te juzgan. A veces, fallas por completo. Pero la autoduda toma esas excepciones y las convierte en leyes universales. Construye una religión del miedo con dogmas que ni siquiera cuestionas. La única manera de derrotar a este enemigo es desenmascararlo. Cada pensamiento de duda debe ser examinado como una pista, no como una verdad. La psicología lo llama defusión cognitiva, separarte de tus pensamientos, observarlos sin convertirte en ellos. Cuando tu mente grite voy a fallar, respira y responde, estoy teniendo el pensamiento de que voy a fallar. Ese pequeño giro abre una puerta interior. Dejas de ser el prisionero y te conviertes en el testigo. Después, entra en juego la prueba de realidad. Si tu mente afirma que nadie te respeta o todo saldrá mal, pídele evidencia. Datos concretos,
no sensaciones. Descubrirás que la mayoría de las veces no hay pruebas, solo proyecciones emocionales. Y cuando un pensamiento no puede sostenerse sobre hechos, se derrumba por su propio peso. Sin embargo, la victoria final no se gana con análisis, sino con compasión. Esa palabra que tantos confunden con debilidad es, en realidad, el arma más poderosa que tienes. Porque la autoduda se alimenta de crueldad. Cuanto más te castigas, más terreno gana. Cuanto más te hablas con dureza, más se fortalece su voz. La compasión interrumpe ese ciclo. Es el acto radical de decirte, a pesar de mis errores, sigo mereciendo respeto. No para justificar el conformismo, sino para reconocer que el aprendizaje es un camino lleno de tropiezos. Cuando empiezas a tratarte con la paciencia que tendrías con un niño que aprende a caminar, algo cambia profundamente. La mente deja de verte como un enemigo al que debe proteger y empieza a confiar en ti como un líder que sabe cuidar. El miedo pierde autoridad. Y entonces, la guerra termina no con una gran victoria, sino con un silencio, el momento en que te das cuenta de que ya no necesitas defenderte de ti mismo. Eso es destruir la autoduda. No matándola, sino quitándole su propósito. Cuando comprendes que su voz fue solo un eco mal calibrado de tu instinto de supervivencia, ya no la temes. La escuchas, la agradeces y sigues caminando. Y ese caminar consciente, sin ruido ni máscaras, es la esencia de la confianza peligrosa, una mente que ya no necesita permiso para creer en su propia fuerza. Capítulo 5. El campo energético de la presencia alfa. Hay algo en ciertas personas que no se puede explicar con palabras, pero se percibe antes incluso de que hablen. No es belleza, ni fama, ni poder aparente. Es algo más sutil, más primitivo. Cuando entran en una habitación, el aire parece cambiar de temperatura, las conversaciones bajan su ritmo, las miradas, sin saber por qué, las buscan. Eso es presencia, la vibración silenciosa de quien ya no necesita ser validado. Y cuando esa presencia se consolida, se convierte en el lenguaje más poderoso del ser humano, el que no se pronuncia, pero se siente. La presencia alfa no se grita, no se impone, no se fabrica. Es el resultado de una alineación interior tan profunda que el cuerpo, la mente, la voz y la energía comienzan a moverse como un solo organismo. No es actuar como si fueras poderoso, es recordar que ya lo eres. El error común es confundir presencia con ruido. Muchos creen que consiste en destacar, en llamar la atención, en llenar el espacio con palabras y gestos exagerados. Pero eso no es presencia, es ansiedad con disfraz de autoridad. La verdadera presencia es la calma del que no tiene nada que demostrar. Es la elegancia del silencio que no teme al vacío. Y para construirla, debes aprender a dominar 4 planos del ser, el físico, el vocal, el emocional y el mental. Presencia física, el lenguaje de la gravedad. Tu cuerpo es el templo donde habita tu energía, y la forma en que lo usas comunica mucho antes que cualquier palabra. La mayoría vive desconectada de sí misma, respira corto, aprieta los dientes, camina con prisa o se esconde en su propia postura. Pero el cuerpo en guardia grita inseguridad, aunque la boca diga confianza. La presencia física comienza cuando dejas de resistir la gravedad. En lugar de sostenerte rígido, permite que la tierra te sostenga. Siente cómo el peso de tu cuerpo se reparte, como el suelo te recibe. Relaja los hombros, libera el cuello, deja que la respiración caiga hasta el vientre. Deja de mantenerte erguido y empieza a sentarte. Cuando lo haces, algo cambia. Tus gestos se vuelven lentos, tus movimientos tienen propósito, tu cuerpo se convierte en una extensión de tu intención. No necesitas ocupar espacio, el espacio empieza a acomodarse a ti. El contacto visual también es parte de este plano. No se trata de mirar fijamente, sino de ver de verdad. Mirar con presencia no es evaluar ni medir, sino conectar. Es permitir que tu atención abrace a la otra persona sin imponerla. Esa mirada calma, atenta y sincera tiene más peso que cualquier discurso. Y luego está el movimiento. El cuerpo confiado no se agita, no tiembla de impaciencia, no intenta agradar. Se mueve con ritmo natural, como si cada gesto respondiera a una música interior.
Caminar, girar, gesticular, todo se vuelve deliberado, casi ritual. Quien ha conquistado su cuerpo no necesita dominar a nadie más. Presencia vocal, el eco del alma. Tu voz es el puente entre tu mundo interno y el mundo exterior. No es solo un sonido, es una vibración que revela lo que ocurre dentro de ti. Cuando hablas desde la garganta, tu voz suena tensa, cortada, insegura. Pero cuando hablas desde el centro del cuerpo, desde ese espacio donde el aire se mezcla con la intención, tu voz adquiere profundidad y magnetismo. Hablar con presencia no significa hablar más fuerte, sino hablar con raíz. Cada palabra debe nacer del silencio, no del miedo. No huyas de las pausas, en ellas también hablas. La gente sin confianza teme al silencio porque siente que desaparece en él. Pero quien posee presencia sabe que en el silencio su voz se hace aún más grande. El ritmo de tu discurso también cuenta. Hablar rápido es intentar escapar del momento. Hablar despacio es permanecer en él. Y cuando permaneces, la energía de los demás se acomoda a tu frecuencia. Tu voz ya no busca convencer, guía. Presencia emocional, el eje que no se mueve. La verdadera autoridad no proviene de la fuerza, sino del equilibrio. Presencia emocional es la capacidad de permanecer estable cuando el entorno se desordena. Cuando todos reaccionan, tú observas. Cuando el ambiente se tensa, tú respiras. Cuando el miedo se infiltra, tú te conviertes en el punto inmóvil alrededor del cual gira el caos. Esa calma no es frialdad, es dominio. Significa sentir todo, pero no dejar que nada te arrastre. Es como el ojo de un huracán, quietud absoluta en el centro de la tormenta. Y esa quietud es contagiosa. Las personas buscan inconscientemente a quien conserva la calma, porque su energía ofrece refugio. Cultivar esta presencia requiere entrenamiento interno. Practica la observación sin reacción. Cuando sientas enojo, miedo o incomodidad, no te apresures a huir de ello. Mira la emoción como un visitante, no como un enemigo. Deja que pase a través de ti sin resistencia. Así, con cada práctica, tu eje se fortalece. Tu energía deja de depender del entorno y comienza a gobernarlo. Presencia mental, la mente como fuente de poder. El plano mental de la presencia es el más silencioso, pero también el más visible. Tu nivel de atención define la calidad de tu energía. Y la mayoría vive dividida. Mientras habla, piensa en la próxima respuesta. Mientras escucha, imagina cómo se ve. Mientras actúa, se preocupa por el resultado. Eso crea una mente fragmentada, una energía dispersa. La presencia mental es la práctica de estar completamente aquí. No anticipas, no recuerdas, no corriges. Solo habitas el instante con totalidad. Y cuando lo haces, los demás lo sienten. La atención plena es un regalo raro, y quien la ofrece, conquista sin esfuerzo. Este tipo de presencia también te vuelve lúcido. Tus ideas fluyen con claridad, tu comunicación se simplifica, tus palabras pesan porque vienen sin ruido. Dejas de hablar para impresionar y comienzas a hablar para transmitir. No dices mucho, dices justo lo necesario, y eso basta. La alquimia de la presencia. Cuando los 4 planos, físico, vocal, emocional y mental, se alinean, emerge algo que no puede fingirse, magnetismo. Tu energía se vuelve coherente. Tus gestos, tu voz, tu mirada y tu silencio dicen lo mismo. Esa coherencia es lo que el mundo llama carisma, pero en realidad es integridad vibrando. No necesitas hacer presencia. La presencia ocurre cuando desaparece la contradicción interna. Cuando el cuerpo deja de tensarse, la mente deja de mentir, la voz deja de fingir y el corazón deja de esconderse. Entonces todo tu ser habla con una sola voz. Las personas lo sienten, no saben por qué confían en ti, pero confían. No saben por qué te escuchan, pero te escuchan. Y no porque busques control, sino porque irradias dirección. Esa es la esencia de la presencia alfa, no conquistar el espacio, sino convertirte en el espacio. Ser el punto de equilibrio en un mundo que tiembla. El lugar donde la energía se ordena, donde la mente se aclara, donde el alma se siente segura. Cuando alcanzas ese estado, ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Tu mera existencia se convierte en prueba suficiente. Capítulo 6. El arte silencioso del dominio social, cómo hacer que el mundo gire a tu frecuencia. Dominar una sala no se trata de hablar más fuerte ni de mirar con superioridad.
El verdadero dominio no suena ni se anuncia, se siente. Es la sutileza con la que alguien cambia la dirección de una conversación sin interrumpirla, el modo en que su sola presencia ordena el caos, la calma con la que puede convertir tensión en respeto y ruido en atención. Cuando aprendes este arte, no necesitas imponer tu poder. El entorno comienza, poco a poco, a adaptarse a ti. El dominio social es, en esencia, una forma de alquimia, convertir la energía dispersa de un grupo en una corriente que fluye hacia tu dirección. No se trata de manipular, sino de armonizar. De leer las corrientes invisibles que mueven las emociones humanas y dirigirlas con inteligencia, empatía y una certeza inquebrantable en quién eres. Cada encuentro entre dos personas es un intercambio de energía, una negociación silenciosa por espacio, respeto, influencia y ritmo. Algunos lo hacen de manera inconsciente, responden por impulso, se justifican, se ofenden, buscan aprobación o intentan ganar con palabras. Pero los que dominan el terreno social lo hacen desde un nivel más alto de conciencia. Ellos no reaccionan, observan. Entienden que las conversaciones no se ganan con frases ingeniosas, sino con marcos sólidos. Cada persona llega con su propia interpretación de la realidad, su propio campo energético. Cuando dos marcos se cruzan, uno termina absorbiendo al otro. Y quien posee el marco más estable, quien no se deja arrastrar por el humor, las palabras o los gestos ajenos, es quien termina guiando el rumbo del intercambio. No te tomas nada de manera personal. Un comentario cortante, una interrupción o una mirada desafiante son solo movimientos dentro de la danza. No son ataques, son invitaciones a probar tu centro. El dominio comienza cuando puedes mantener tu tono, tu postura y tu serenidad sin importar lo que ocurra alrededor. Tu marco es el significado que eliges darle a las cosas. Es tu interpretación del mundo, tu lente interior. Y en cada conversación, hay una pugna invisible entre interpretaciones. La mayoría pierde porque se deja arrastrar por la del otro. Supón que alguien te interrumpe mientras hablas. Puedes sentirlo como una falta de respeto y entrar en defensa. Puedes disculparte, intentando complacer. O puedes interpretar esa interrupción como entusiasmo, sonreír y usarla para reforzar tu punto. El hecho es neutro. Lo que cambia es el significado que tú eliges darle. El que domina el marco no entrega su interpretación del mundo a nadie. Si alguien se comporta de forma agresiva, no piensas me atacan, piensas me están mostrando su inseguridad. Si alguien te ignora, no asumes no valgo, sino esta persona está desconectada. Tu marco se convierte en un escudo invisible, nada puede penetrarlo sin tu permiso. Con el tiempo, tu forma de percibir empieza a arrastrar la de los demás. Hablas y el grupo adopta tu tono. Sonríes y la atmósfera se suaviza. Tu visión de la realidad se vuelve contagiosa. Ese es el poder del marco, crear el clima emocional en el que los demás respiran. En cada contexto social existen líneas invisibles de poder. No se trata solo de jerarquías formales, sino de posiciones energéticas, quien se siente dueño del lugar, quien se adapta, quien lidera, quien observa. El posicionamiento físico es el primero. No te escondas en los márgenes ni busques protagonismo desesperado. Encuentra el punto donde el flujo ocurre y permanece ahí. Camina con ritmo, no con prisa. Muévete como quien no pide permiso, pero tampoco busca permiso para existir. Esa es la sutil diferencia entre arrogancia y autoridad. Luego está el posicionamiento social. Tu valor en un grupo no proviene de cuánto hablas, sino de que aportas. Aporta claridad cuando hay confusión, calma cuando hay tensión, humor cuando hay rigidez. El que mejora la energía colectiva gana influencia sin pedirla. Y por último, el posicionamiento psicológico. No necesitas ser el más listo ni el más admirado. Solo necesitas ser el más estable. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes no fluctúan con cada emoción colectiva. Sé ese eje. Mientras otros se adaptan al entorno, tú te conviertes en el entorno. El lenguaje es un instrumento de poder. La mayoría lo usa para llenar el silencio, los que dominan, lo usan para construir atmósferas. Hablar con poder no es hablar más fuerte, sino más lento, más claro, más intencional. No hablas para convencer, sino para resonar. Tu voz es el espejo de tu centro. Si estás agitado, sonará tensa. Si estás anclado, vibrará con autoridad. El silencio también comunica. Los inseguros lo temen, los maestros lo emplean como un arma elegante. Cada pausa es una respiración compartida con el entorno, una invitación a que el otro se ajuste a tu ritmo. Hablar con poder es dirigir la música de la conversación,
saber cuándo marcar un compás y cuándo dejar que el sonido se disuelva en quietud. Y recuerda, a veces, el acto más poderoso de comunicación es no reaccionar. La mente promedio busca tener la última palabra, la mente superior busca conservar el dominio del espacio. Capítulo 7. Fortaleza interior, cómo convertir cada golpe en fuego que te forja. Tarde o temprano, la vida te pondrá a prueba. No será con palabras suaves ni con caminos despejados. Te enfrentará a miradas que intentan reducirte, a críticas disfrazadas de consejo, a juicios que se lanzan como piedras. Y es ahí, en medio de ese ruido, donde descubrirás si tu mente es un cristal que se quiebra con la presión o un diamante que se pule con ella. Ser mentalmente fuerte no significa no sentir el golpe, sino no romperte con él. Significa aprender a usar la energía de los ataques como combustible para tu expansión. La mayoría de las personas no sabe cómo proteger su mundo interior. Permiten que cualquier comentario ajeno atraviese su mente como una flecha sin filtro. Una frase malintencionada basta para desmoronar su ánimo, un rechazo basta para borrar todo lo que creían de sí mismas. Caminan por la vida sin armadura, esperando que el mundo sea amable. Pero el mundo no siempre lo es. Por eso, si quieres construir una confianza verdaderamente peligrosa, necesitas algo más que autoestima. Necesitas una fortaleza psicológica invisible, una estructura tan profunda que los vientos externos apenas logren mover tus hojas, pero nunca tus raíces. El primer ladrillo de esa fortaleza es entender la mente del atacante. Quien hiere, casi nunca lo hace desde la fuerza. Lo hace desde su propio dolor. Detrás de cada burla hay una carencia. Detrás de cada crítica despiadada hay una sombra que el otro no ha podido mirar. Atacar a alguien es, muchas veces, una forma de huir de uno mismo. Las personas seguras no destruyen, construyen, incluso cuando no están de acuerdo. Por eso, cuando alguien te lanza veneno, entiende que ese veneno no fue preparado para ti, sino que gotea desde su propio desborde interno. No lo tomes como ofensa, tómalo como diagnóstico. Su ataque no dice nada sobre tu valor, pero revela todo sobre su estado. Sin embargo, no todas las palabras duras vienen de la malicia. Existen dos tipos de juicio, el que busca herir y el que busca ayudarte a crecer. Uno te deja vacío, el otro te enciende. Aprender a diferenciarlos es arte y madurez. La crítica auténtica es concreta, específica, y puede doler, sí, pero siempre deja una puerta abierta a la mejora. En cambio, la crítica venenosa es vaga, difusa, busca humillarte, no inspirarte. La primera merece tu escucha, la segunda, tu indiferencia. Quien se conoce a sí mismo no necesita reaccionar ante cada palabra que le lanzan. Escucha lo útil, descarta lo inútil, y sigue tu camino con la cabeza alta. El segundo componente de una mente blindada es la inmunidad cognitiva. No todo lo que escuchas merece convertirse en pensamiento. Sin embargo, la mayoría deja entrar las palabras de cualquiera como si fueran verdades sagradas. Si alguien dice no puedes, lo creen. Si alguien dice fallaste, lo sienten como sentencia. Esa es la raíz de la debilidad mental, creer sin filtrar. La inmunidad mental consiste en someter cada idea ajena a una prueba. Pregúntate, ¿quién dice esto? ¿Desde qué lugar lo dice? ¿Hay verdad o solo ruido en sus palabras? No todos los juicios merecen espacio en tu mente. Protégete como un guardián que solo deja entrar lo que nutre. Porque la mente, igual que el cuerpo, enferma si se alimenta de basura emocional. El tercer componente es el desapego de los resultados. No puedes controlar lo que piensan, dicen o hacen los demás. Lo único bajo tu dominio son tus acciones y tu intención. La trampa del ego es creer que el valor está en el resultado. Si ganas, vales, si pierdes, no. Pero la verdadera maestría consiste en hacer lo mejor posible y aceptar lo que venga sin perder la serenidad. No se trata de indiferencia, sino de sabiduría. Te implicas por completo en el proceso, pero no te aferras al resultado. Aprendes a soltar. A reconocer que el fruto no siempre llega cuando tú decides, y que tu valor no depende de cuántas veces te aplaudan, sino de cuántas veces elegiste actuar con integridad, incluso cuando nadie miraba.
El cuarto pilar de la mente invulnerable es convertir la adversidad en entrenamiento. Cada dificultad es una pesa emocional. Si huyes de ellas, tus músculos mentales se atrofian. Pero si las enfrentas con conciencia, cada golpe te moldea, cada caída te hace más estable. La gente cree que el crecimiento ocurre en los momentos felices, pero la verdad es que solo en la incomodidad el carácter se forja. La presión es el fuego que revela tu forma. Por eso, cada vez que te encuentres frente a una crítica, una traición o un fracaso, no te preguntes ¿por qué a mí?, sino ¿qué fuerza me está pidiendo desarrollar esta situación? La vida no te castiga, te entrena. El quinto principio es diversificar tu fuente de poder interno. Si todo tu valor depende de un solo aspecto, tu trabajo, tu pareja, tu imagen o tus logros, cualquier sacudida puede derrumbarte. Tu seguridad no puede descansar sobre un pilar único, sino sobre varios. Construye confianza desde muchos frentes: tu carácter, tu creatividad, tus relaciones sinceras, tu propósito, tu capacidad de aprender. Cuando una parte se tambalee, las demás sostendrán tu estructura. Es lo que hacen los árboles fuertes: sus raíces no crecen en una sola dirección, sino en muchas. Así, cuando llega la tormenta, pueden doblarse, pero no caen. El sexto y último principio es la inoculación al estrés. La comodidad excesiva es el enemigo de la fortaleza. Si siempre evitas la tensión, cualquier roce te rompe. Por eso, exponte a pequeñas dosis de incomodidad. Habla cuando tiendes a callar, defiende tu punto en ambientes desafiantes, asume tareas que te asustan un poco. El secreto no es evitar el miedo, sino acostumbrarte a danzar con él hasta que deje de intimidarte. Cada vez que eliges permanecer presente en medio de la presión, tu sistema nervioso aprende una nueva lección: puedo con esto. Y ese aprendizaje, repetido lo suficiente, se convierte en tu mayor escudo. Una mente a prueba de balas no nace del orgullo, sino del trabajo interno. Es el fruto de la observación, del desapego y de la práctica constante de no perder el centro. No necesitas endurecerte para ser fuerte, necesitas anclarte. Porque cuando tu estabilidad ya no depende de lo que digan, de lo que ocurra o de lo que pierdas, descubres que ninguna crítica puede herirte y ningún elogio puede seducirte. Estás libre. Y entonces, algo cambia para siempre. Los ataques dejan de ser amenazas y se transforman en recordatorios. Cada uno te dice, sin saberlo, que tu poder ya no está afuera. Que mientras otros se desgastan lanzando piedras, tú estás ocupado construyendo un templo con ellas. Capítulo 8. Firmeza en la tormenta: cómo mantener el control cuando el mundo tiembla. Hay un tipo de calma que no se aprende en la tranquilidad, sino en el borde del colapso. Es la serenidad del cirujano en medio de una operación crítica, la del escalador que cuelga de un solo punto de apoyo mientras decide su próximo movimiento, la del guerrero que escucha el ruido del campo de batalla y aún así respira en silencio antes de avanzar. Esa es la verdadera confianza, la que no necesita que el entorno sea favorable para manifestarse. Cualquiera puede sentirse seguro en aguas tranquilas. Pero cuando la corriente arrastra, el viento sopla en contra y el reloj avanza sin compasión, es cuando se separan los que aparentan fuerza de los que realmente la poseen. En momentos de alta presión, las máscaras se disuelven, la mente revela su estructura y el cuerpo responde desde lo más primitivo. La confianza superficial se quiebra, pero la interior, esa que has forjado con disciplina, autoconciencia y práctica, se mantiene firme. La presión no te traiciona, te desnuda. Saca a la superficie lo que ya existía en ti. Si hay duda, la amplifica. Si hay convicción, la enciende. Es un fuego que no distingue, solo muestra. La mayoría intenta resistirla o huir de ella, pero los que han aprendido su lenguaje saben que la presión no vino a destruirlos, sino a probarlos. No es enemiga, es espejo. Cuando la intensidad aumenta, tu cuerpo activa memorias ancestrales, el corazón golpea más fuerte, la respiración se acorta, la visión se estrecha. No estás fallando, estás reviviendo un mecanismo de supervivencia diseñado para la selva, no para una reunión o una competencia. Tu biología aún cree que cada desafío moderno es una amenaza vital. Pero el secreto está en domesticar ese instinto,
en hacer que el fuego que antes te consumía ahora te ilumine. Primer principio, renombrar el temblor. Tu cuerpo no está contra ti, solo está confundido. Esa corriente eléctrica que sientes antes de actuar no es ansiedad, es energía disponible. Cambia el nombre y cambiará el efecto. No digas estoy nervioso, di mi cuerpo se prepara para algo grande. No estás en peligro, estás cargándote de poder. La biología responde al lenguaje de la mente. Si le das un nuevo significado, el cuerpo obedece. Segundo principio, acceder al flujo. Existe un estado donde el tiempo deja de existir. Donde no piensas en lo que haces, simplemente lo haces. Los atletas lo llaman la zona, los artistas, inspiración pura. Es el punto en el que desaparece la autoobservación y solo queda ejecución. Entrar ahí no es cuestión de suerte, se logra combinando preparación con entrega. Tienes que conocer tan bien tu arte que puedas soltarlo. En ese espacio, no controlas, confías. Y esa confianza profunda, libre del miedo al error, te convierte en un canal de precisión absoluta. Tercer principio, prepararte para lo impredecible. Los inseguros estudian el guión. Los confiados dominan el escenario. La preparación verdadera no se basa en memorizar respuestas, sino en desarrollar comprensión. Si tu conocimiento depende del orden exacto de los hechos, un pequeño cambio te desarma. Pero si conoces los fundamentos, puedes improvisar desde cualquier ángulo. La adaptabilidad es el arte supremo del dominio. La confianza no nace del control, sino de la certeza de que sabrás responder aunque todo cambie. Cuarto principio, respirar como un ancla en medio del mar. Cuando el mundo se acelera, la respiración es tu cuerda de regreso. Es la herramienta más antigua y más olvidada de la mente consciente. Inhala contando 4, sostén otros 4, exhala durante 6. No lo subestimes, ese ritmo transforma tu sistema nervioso en minutos. Cada respiración profunda es un mensaje a tu cuerpo diciendo estamos seguros. Y un cuerpo que se siente seguro le permite a la mente pensar con claridad. Quinto principio, pensar como estratega, no como víctima. Bajo presión, la visión se estrecha. Te obsesionas con lo inmediato, pierdes perspectiva. Pero el estratega da un paso mental atrás y pregunta, ¿cuál es el objetivo real aquí? ¿Qué escenario no estoy viendo? ¿Qué haría mi versión más tranquila? Esa pausa mínima abre espacio entre tú y la situación. Y en ese espacio, la sabiduría sustituye a la reacción. Las decisiones más poderosas no nacen del impulso, sino del silencio antes del movimiento. Sexto principio, volver combustible lo que antes era carga. Deja de intentar eliminar la presión, conviértela en energía. La tensión no es enemiga del rendimiento, es su chispa. Lo que destruye a unos impulsa a otros. Aprende a asociar la adrenalina con presencia, no con pánico. Cada latido acelerado es tu sistema avisándote que estás vivo, que importa lo que haces, que estás en el borde del crecimiento. El borde no es un lugar que temer, es donde se expanden tus límites. El dominio bajo fuego no se construye en los escenarios, sino en los momentos pequeños donde eliges no rendirte. En cada respiración que tomas en calma mientras otros se desesperan. En cada segundo que decides observar en lugar de reaccionar. La confianza verdadera no es un acto de fuerza, sino de quietud interior. No es gritar puedo, es susurrar ya soy capaz incluso cuando nadie más lo ve. Y entonces sucede algo, la presión deja de oprimirte y empieza a trabajar contigo. Ya no la ves como el enemigo a vencer, sino como el campo de entrenamiento donde se templa tu espíritu. La gente creerá que tienes suerte, pero no es suerte, es dominio. Has aprendido a mantenerte firme mientras el mundo tiembla. Has hecho del fuego tu aliado. Y cuando llegas a ese punto, cuando la tormenta ruge y tú sigues respirando con calma, descubres la verdad final. La presión no vino a destruirte, vino a recordarte de que estás hecho. Y así llegamos al final de este capítulo. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si te recordó que tu valor no depende del mundo, sino de lo que construyes dentro, entonces este es tu momento para comprometerte con ese cambio. Porque la verdadera transformación no ocurre solo cuando entiendes algo,
sino cuando decides aplicarlo. Recuerda, una autoestima inquebrantable no se trata de sentirte bien todos los días, sino de mantenerte firme incluso cuando no lo haces. Se trata de pertenecerte, de ser tu propio refugio, tu propio punto de equilibrio. Si te gustó este mensaje, te invito a dejar un comentario aquí abajo y contarme qué parte te impactó más o qué estás dispuesto a trabajar en ti a partir de hoy. Me encantará leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque los próximos capítulos profundizarán aún más en este viaje de fortaleza, claridad y poder interior.